bienvenidos a Ómcara. Hoy tenemos el agrado de presentar esta charla sobre el amor que está contenido en el orden. Pero, ¿qué son las órdenes del amor? Para esto vamos a presentar a una invitada muy especial. El día de hoy ella es Beatriz Lozano. Ella es terapeuta floral, máster Reiki, consultora de Feng Shui y consteladora familiar, actualmente en prácticas en el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares. Bienvenidos nuevamente todos y aquí les dejo con Beatriz. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Sí. Perfecto, listo. Hola a todos, listo, ahí ya los estoy viendo. Bueno, qué bueno estar conectados por acá. Como dijo la madre, yo soy Beatriz Lozano, me conocen algunas personas como Bea, otras personas como Suniti, así es que estoy muy feliz de poder compartir acerca de los órdenes del amor, que en realidad tiene mucho que ver con todo lo que es la terapia de constelaciones familiares, ¿no? Yo creo que esperamos un ratito para poder empezar, porque veo que todavía está entrando gente, para no tener que repetir o para dar un solo mensaje. Bueno, eso, hacerlo como más dinámico, ¿no? Como una conversación, como compartir entre amigos también acerca de esto de los órdenes del amor y también poder acceder a preguntas, a las dudas que tengan. Y sobre todo contarles también que al final, la próxima semana, ¿no, madre? El 29 vamos a tener, el sábado 29 vamos a tener el taller de los órdenes del amor, donde vamos a profundizar bastante más sobre esto y también vamos a hacer ejercicios. Probablemente, si se da, podemos abrir también una constelación, dependiendo, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, les contó la madre, yo estoy trabajando ahora con las constelaciones familiares, me formé en el Centro Peruano de Constelaciones Familiares, que está avalado por el Centro Latinoamericano, ¿no? Actualmente también estoy estudiando en el Instituto de Constelaciones de Madrid, bueno, no directamente, sino ahora todo es online y me parece maravilloso también. Y también en Congruencia, que trabaja todo lo que es las constelaciones familiares, pero para empresas. Es decir, todo el sistema donde nos movemos igual tiene que ver con cómo nos va en la vida, ¿no? Con las empresas, con cómo manejamos nosotros nuestros patrones de vida. Entonces, contarles un poquito en principio que cuando hablamos de constelaciones familiares, el que digamos que acuñó este nombre fue Bert Hellinger, ¿no? Que él fue un alemán que creó las constelaciones familiares por los años 80 más o menos, y cuando dijo constelaciones familiares en realidad se refería a configuración familiar, es decir, el lugar preciso que yo ocupo dentro de un sistema, ¿sí? Y dentro de ese sistema, cada uno ocupando el lugar que le corresponde, es decir, yo me reconozco como hija de mis padres y que por más que suene de repente algo muy obvio, realmente cuando nos reconocemos hijos de nuestros padres y cuando nos reconocemos que ocupamos de repente el primer, segundo o tercer lugar de hijos y podemos agradecer la vida a nuestros padres, de esa manera es que nosotros podemos estar insertados dentro del orden, dentro de nuestra familia, ¿no? Perdón, así mejor, así los veo bien. Entonces, les decía que cuando Bert Hellinger acuñó ese término, en realidad se refería a lo que es esta dinámica de lo que es el caos y lo que es el orden, ¿no? Entonces, a través de una constelación familiar, nosotros podemos ver ese tejido invisible que está en todos nuestros vínculos, en nuestras relaciones, y que viene muchas veces de nuestra ancestralidad, ¿no? Que viene de nuestro árbol genealógico, y que podemos ver que muchas veces también hay como ciertos temas de que de repente no podemos avanzar en la vida, o que de repente no tenemos una buena pareja, o no tenemos dinero, o tenemos alguna enfermedad, o hay enfermedades repetitivas también en la familia, o ciclos que de pronto
vemos que son como muy afines o muy comunes en nuestra familia, ¿no? Entonces nos permite a través de una constelación, que en realidad es un ordenamiento, nosotros podemos dar un lugar y detectar el patrón que puede estar en ese desorden, ¿no? Del cual hablaba Bert Hellinger. Entonces él crea los órdenes del amor, que en realidad se llaman también las fuerzas del amor, ¿sí? Y son, como bien lo dice su nombre, son fuerzas que están presentes en todo lo que existe, independientemente de que nosotros las conozcamos o no, de que las sigamos o no, simplemente existen así como existe la fuerza de gravedad. Y estos órdenes del amor o fuerzas del amor en realidad rigen todos los vínculos y las relaciones humanas, ¿no? Entonces, a través de nosotros poder tomar conciencia de cómo funcionan estas fuerzas, es que nosotros podemos hacer cambios realmente profundos e importantes en nuestra vida, ¿no? Eh, por ejemplo, respetando nuestro lugar, ¿no? Respetando el lugar de los otros también. Por ejemplo, hay personas, o les digo casos que pueda haber visto, ¿no? De repente muere el papá, ¿no? Y el hijo menor de 10 años, 12 años, por amor a su madre, ocupa el lugar de papá, ¿no? O sea, es algo totalmente inconsciente, es algo que ya volví, Listo, me fui. listo, continúa. Bueno, entonces le decía, ya ni me acuerdo dónde me quedé. Bueno, les decía que venimos de dos semillas germinales, que somos 50% papá y 50% mamá, ¿sí? Y el poder reconocer esta realidad nos ayuda a nosotros a poder estar como muy presentes en la vida. O sea, es una realidad que todos de repente dicen, bueno, pero esto es demasiado obvio, ¿no? Claro, yo soy hija de mi padre y de mi madre. Pero acá antes de los órdenes del amor está el asentimiento incondicional a la realidad y a la vida tal cual y como es. Entonces, el asentimiento y además el agradecimiento a la vida. O sea, yo creo que el agradecimiento es un resultado de este asentimiento, de este sí a la vida, ¿no? Y sobre todo el sí también a nuestros padres, o sea, reconocerlos, eh, poder, a pesar de que hayan habido las circunstancias que hayan habido, y por más que de repente digamos, bueno, pero mi papá solamente me engendró, pero mi papá me pegaba, mi papá no fue responsable, mi papá nos abandonó, o mi mamá nunca estaba presente. A pesar de todo lo que pueda haber sucedido en nuestras historias, el reconocimiento a nuestros padres es el primer gran paso para poder, digamos que, incluso para iniciar una vida espiritual. O sea, sin haber tomado a nuestros padres, es imposible que podamos dar pasos concretos en nuestra vida, ¿no? Entonces, ese primer reconocimiento y ese primer asentimiento a la vida tal y como es uno de los primeros grandes pasos que podemos dar en lo que hagamos, no necesariamente si estamos en un tema de vida espiritual o terapéutico, en lo que hagamos, como ama de casa, como consultor, como lo que sea, ¿sí? Entonces, estos vínculos que nosotros tenemos con nuestros padres y con nuestros ancestros, en realidad determinan en gran medida cómo se va a manifestar nuestra vida. O sea, qué tan buenos o malas relaciones tengamos con nuestro árbol genealógico, determina en gran medida cómo nos va en la vida. Y de alguna manera hay personas que pueden decir, pero bueno, eso es como una condena, porque yo qué tengo que hacer con lo que hayan hecho los anteriores. Y en realidad tenemos todo que hacer, porque hay un destino que es colectivo, y el destino colectivo está envuelto o tiene que ver, mejor dicho, con toda esa ancestralidad, con todo lo que los anteriores a mí pudieron hacer, ¿no? Pudieron hacer, o mejor dicho también, todos esos temas que no fueron solucionados
por mis ancestros, regresan a la vida por un tema de compensación también, ¿no? Entonces, hace poco yo escuchaba, por ejemplo, a una señora que decía, si elijo mal, si yo elijo mal, uy, me muero, me dijo en consulta, ¿no? Y yo le pregunté, me pareció muy fuerte lo que dijo, si elijo mal, me muero. Entonces yo le dije que en esta vida, o sea, ella tiene como ahorita 28 años, ¿no? Entonces le digo, ¿qué elección puedes haber tomado tú en estos 28 años de vida que pueda haberte llevado a sentir que te mueres, ¿no? Y ella me dijo que no, que en esta vida en realidad no se trataba de ella, que ella siempre había sido muy cuidadosa con sus elecciones. Entonces, como ella no daba ninguna pista, yo le pregunté, entonces, ¿quién de tu familia, quién de tus ancestros, por haber elegido mal, sintió que se moría? Y ella me dijo, uy, me dijo, mi abuela, ¿no? Y era que la abuela, imagínense, ¿eh? Su abuela estaba casada, tenía 3 hijos, y lo que hizo la señora fue enamorarse de, bueno, de otro hombre, y cuando ella decidió, dijo, bueno, dejar a su familia y se fue a iniciar una vida con esa persona de la cual ella pensaba que estaba súper enamorada, entonces tomó la decisión de alejarse de su familia. Y luego se dio cuenta que se había equivocado. Y cuando se dio cuenta que se había equivocado y quiso revertir, ya no podía hacerlo, ¿no? Ya no podía hacerlo en primer lugar porque eran otros tiempos y también porque le empezaron a tratar como una paria, ¿no? Como una mujer que había dejado a su familia. Entonces, imaginen la fuerza que tenía esta acción de 2 generaciones atrás, claro, de 2 generaciones atrás, de una abuela que había cometido un error y que había sido algo que sistémicamente no había sido solucionado, ¿no? No había sido compensado, no se le había dado un lugar a todo esto. Entonces, eh, eso, por ejemplo, queda como un tema pendiente para esta persona. Piensa que si elige mal, ella se puede morir, ¿no? Y es que a veces por amor llevamos las emociones y los sentimientos de nuestros ancestros también. Entonces, es como bien importante también poder tener en cuenta, ¿no? Que hay muchas cosas que pueden ser inconscientes, que no tenemos claro ni siquiera de dónde vienen. Es más, a veces pueden ser como repeticiones, pueden ser como formas en las que nosotros nos expresamos o formas en las que nosotros reaccionamos. A veces también están muy vinculadas con los ancestros de nuestra vida o con las personas incluso mayores de nuestra historia, ¿no? Podemos, según el análisis transaccional, nosotros elegimos nuestro guión de vida, o mejor dicho, escribimos nuestro guión de vida entre los 0 y los 5 años. O sea, imagínense que en ese tiempo que nosotros recibimos toda la información de nuestro sistema, es como que llevamos esa información a nuestras células y decidimos y prometemos ciertas cosas que muchas veces, a veces pueden ser favorables y a veces pueden ser muy desfavorables, ¿no? Eh, por ejemplo, también vi a una señora que decía que dentro de su guión de vida ella decía que le iba mal en ciertas cosas, que le iba mal en el trabajo, que se esforzaba demasiado todo el tiempo, que siempre vivía muy cansada y su papá había sido, que estaba muerto, había sido un preso político, ¿no? Y ella le había prometido a su papá que las cosas nunca iban a ser fáciles para ella. O sea, igual que para su padre, ¿no? Entonces esas lealtades inconscientes están siempre muy presentes en nuestra historia. Y mientras más atentos podamos estar a estas cosas, en realidad cada vez es como que se facilita nuestra vida, ¿sí?
Entonces les hablaba que antes de los órdenes del amor estaba lo que llamamos el asentimiento incondicional a la realidad tal y como es, ¿no? Y esto tiene que ver con aceptar la vida, aceptar a nuestros padres y aceptar lo que la vida nos muestra, tal y como es, y sin la necesidad ni el afán de cambiarlo. Está muy en lo humano que nosotros siempre queremos cambiar o transformar al que está a nuestro costado, ¿no? Siempre tenemos ese afán de repente, bueno, ¿por qué no eres como yo quiero que tú seas, no? Y aquí es un punto importante también el poder darnos cuenta que los problemas que nosotros podemos tener en la vida tienen que ver mucho con esto de que nos negamos a la realidad. O sea, queremos cambiar lo que es, queremos cambiar a las personas como son y queremos cambiarlas a nuestro criterio. Entonces, si de repente no podemos aceptar a la persona que está al frente de nosotros y queremos cambiarla o queremos transformarla o el precio es muy alto para nosotros, en realidad a veces es mejor como seguir el camino, ¿no? Porque no todo el mundo a veces puede estar en esa condición del asentimiento incondicional. Y únicamente podemos llegar a ese punto cuando estamos presentes, ¿no? Ahora, presentes es algo que también lo escuchamos mucho, y sobre todo en estos círculos espirituales, que hay que estar presente y hay que estar presente, ¿no? Ni adelante ni atrás, sino en el presente. Y es eso, o sea, estar presente es estar en el adulto, ¿sí? Es aceptar todo como es incondicionalmente, es la persona que no está en la crítica tampoco, sino que acepta lo que es tal y como es. Bueno, más allá de esto, ah, hay un dicho bueno, de Spinoza, ¿no? De un filósofo en los años 1600, que decía que la realidad y la perfección eran la misma cosa, ¿no? Es decir, que la importancia que tiene el asentimiento es como el primer gran paso para todo lo que viene después. Entonces, el primer orden del amor del que nos habla Bert Hellinger es el orden de la pertenencia, ¿sí? Que dice, dentro de nuestro sistema o de la conciencia del sistema familiar, y de los sistemas en realidad, porque no solamente pertenecemos al sistema de la familia, sino también pertenecemos al sistema, a la sociedad, al país donde hemos nacido, al sistema donde trabajamos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que el sistema más importante y del cual, digamos, se ramifica todo lo demás es el sistema familiar. Entonces, Bert Hellinger habla del orden de la pertenencia. Y el orden de la pertenencia dice que todos tienen el mismo derecho a pertenecer, estén vivos o estén muertos, ¿sí? Y eso a veces, o sea, hay que poder comprenderlo para darle un sentido, ¿no? Porque significa todo lo que existe dentro de nuestro sistema tiene que ser visto y tiene que ser tomado. Y si hubiera algún intento por olvidar a algún miembro, la conciencia familiar va, digamos que, a hacer un movimiento de compensación. ¿Para qué? Para que esa persona o ese ancestro olvidado sea reconocido. Por ejemplo, ¿no? Eh, lo veo mucho en constelaciones, la verdad. Sobre todo con los niños que pueden haber sido abortos espontáneos o abortos provocados. A veces lo que sucede es que, bueno, uno tuvo un aborto de repente a los 15, 16 años, 17, qué sé yo, y quedó ahí como un secreto, ¿no? Pero eso más adelante, si ese niño no es reconocido y no tiene un lugar dentro de la familia, dentro del sistema, él va a aparecer como un problema, va a aparecer como una necesidad de ser visto. Y eso se da, por ejemplo,
mucho en el tema de aborto se da como que no puedo surgir, como que todo lo que hago se trunca, como que todo lo empiezo algo y no puedo continuar. O también puede ser que haya algún miembro más joven de la familia que lo que haga sea mostrar la necesidad de mirar a ese excluido. Entonces, ¿quiénes son los que pertenecen en realidad a nuestra familia nuclear? Que son nuestro papá, mamá, los abuelos, los hermanos y todos, ¿no? Pero también pertenecen las personas que nosotros elegimos, porque la familia no la elegimos, o sea, no la elegimos conscientemente, pero también elegimos, perdón, mejor dicho, también pertenecen las personas que nosotros vamos eligiendo en el camino de nuestra vida, ¿no? Y esas personas pueden ser los amigos, pueden ser las parejas, pueden ser, no sé, personas de importancia en nuestra vida. E incluso también pertenecen a aquellos que hayan influido en nuestro destino de manera favorable o desfavorable. Favorable puede ser, no sé, la nana que nos crió o que nos ayudó cuando éramos niños. Puede ser también de repente esa profesora con la que yo tenía un vínculo muy estrecho y que significó mucho en mi vida. Y por otro lado, también pertenecen todas las parejas. O sea, todos los enamorados que uno haya tenido, todos también hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Y uno dice, pero todos, sí, todos, porque a veces cuando no reconocemos o cuando no les damos un lugar a esas personas que han formado parte de nuestra vida, de nuestro sistema, también ellas piden ser reconocidas a través de, puede ser, algún desequilibrio, ¿no? Algo que se pueda mostrar. ¿Cómo nos damos cuenta que no estamos siguiendo los órdenes del amor? Porque surgen problemas en nuestra vida. Y ya se los mencioné, que pueden ser problemas de pareja, problemas de dinero, problemas de trabajo, problemas de relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, este primer orden en realidad lo que hace es como abrir los brazos y decir, realmente los veo a todos, los incluyo a todos, todos forman parte. El tío borracho de repente dice que nadie quiere saber porque es alcohólico, él también forma parte. Y si no lo reconocemos, mejor dicho, si lo excluimos, lo que sucede es que aparece otro miembro con las mismas características de ese tío y para mostrarnos, ¿no? Para decir, hey, este hombre necesita ser reconocido y también forma parte. O de repente, no sé, la abuela que fue de repente excluida por salir embarazada en los años 20, ¿no? Esa abuela que le pusieron una X y que le dijeron, tú no eres digna de esta familia, rompiste lo que son las buenas costumbres o las buenas formas, esa abuela que de repente excluimos y aislamos y desterramos, también debe ser incluida. Es como un abrazo grande, un abrazo hacia todo y hacia todos, ¿no? Es una mirada muy amplia. Y bueno, en realidad les estoy resumiendo un montón, pero tratando de darle un sentido a esto, ¿no? Entonces este orden del amor, de la pertenencia, también es como uno de los temas más comunes dentro del trabajo en constelaciones, es esto de la pertenencia, ¿no? Aparece siempre. Todo aquello que no queremos ver aparece en un miembro más joven para ser reconocido, para darle un lugar. Y no solamente es con las personas, porque también todo aquello que nosotros criticamos, no le damos un lugar, todo aquello que nosotros rechazamos, también estamos excluyendo. Entonces, es como les decía, tener una mirada amplia de todo, es como tener un abrazo grande para todo, para poder tomar todo y aceptar todo como es, ¿no? Otro de los órdenes del amor, que también digamos que, bueno, todos son importantes, pero hay algunos que tienen como que se los ve mucho más presentes, ¿no? Que es el orden del dar y tomar.
Y este orden del dar y tomar está presente absolutamente en todo. Nosotros desde que somos concebidos, tenemos la ayuda de muchas personas, ¿no? Que pueden ser el médico, pueden ser las enfermeras, puede ser la familia también que apoya y que ayuda a la mamá cuando uno está en el vientre. Y esa misma fuerza, cuando yo salgo a la vida, voy a tener la necesidad de compensarlo a través de mi trabajo también, ¿sí? Pero sobre todo, este orden del dar y tomar tiene que ver con lo más importante, que es que nosotros tomamos la vida de nuestros padres y es algo que nunca lo vamos a poder devolver, es algo como lo más grande, el regalo más grande que este hombre, que estas dos semillas, este hombre y esta mujer, en un abrazo, lo que hicieron fue darnos la vida. Cualquier otra cosa la puede hacer cualquier otra persona, pero darnos la vida solamente nuestros padres. Entonces, al tomar la vida de nuestros padres, nosotros compensamos llevando la vida hacia adelante, ya sea teniendo hijos o ya sea haciendo algo en servicio de los demás. Esa es una manera de compensar. Otra manera de compensar también es el equilibrio entre iguales, ¿no? Yo te doy en las amistades, por ejemplo. Yo te doy y tú me das. No puede haber un desequilibrio porque es ahí cuando las relaciones se pueden quebrar. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en las relaciones de amistad, que uno da, y después el desequilibrio es tan grande que esa persona se aleja. En temas de pareja también, a veces uno da más que el otro. Lo he visto, por ejemplo, en una pareja que ella le pagó toda la carrera a él, ¿no? Y después él se fue. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo pudo suceder esto, no? Si yo le di todo, si yo lo ayudé en todo y se fue. En realidad, a veces, o sea, si nosotros estamos conscientes de este constante, es un flujo de energía, ¿no? Si estamos conscientes todo el tiempo en dar y recibir, dar y tomar, nos cuidamos también de no caer en estos desequilibrios, ¿no? En la pareja, el tema del dar y tomar es un poco diferente, porque para poder crear un equilibrio sano, yo yo le doy a la madre Gor, le doy un lapicero, ¿no? Y ella, no. Mejor al Prabhu, al Prabhu es, ahí está. Claro, porque si no aparece raro. Entonces, si fuéramos pareja, yo al Prabhu le doy un lapicero y él, para poder crecer como pareja, lo que hace él es darme el lapicero y me da un papelito, ¿no? Entonces, es lo mismo que yo te di y un poquito más. Entonces, yo le devolveré un lapicero, un papelito y le devolveré un celular, ¿no? Y para que esto crezca, él me dará un lapicero, un papelito, un celular y qué sé yo, y algo más. Ese es el equilibrio entre hombre y mujer cuando uno tiene que sostener un tema de pareja, ¿no? Y también, por ejemplo, en el tema de pareja hay algo que se llama la venganza con amor. Hay alguien, bueno, algo pasó. La venganza con amor es también una manera de poder sostener el equilibrio, ¿sí? Y es, si yo recibo un daño, la manera de compensar ese daño no es olvidándome o no es diciendo esto nunca sucedió. Es yo te devuelvo el daño, pero un poquito menos, ¿sí? Eh, porque si yo devuelvo el daño, o sea, una infidelidad no se compensa con otra infidelidad. Una infidelidad se puede compensar de repente con que me vaya de vacaciones con la tarjeta de crédito de mi pareja y encima me vaya con la amiga que él odia, que no puede ver, ¿no? Entonces, cosas así en las cuales yo de alguna manera puedo frenar en primer lugar la afrenta,
la agresión que haya podido recibir y pueda compensarlo, pero siempre es un poquito menos. Esa es la manera de poder equilibrar según estos órdenes del amor. Y según Bert Hellinger, voy a tomar un poquito de agua. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Podemos abrir así para no hablar solita, ¿no? Hay una pregunta de Sara en el chat. A ver. Dice, buenas tardes, ¿y cómo recordar o saber cuál es mi guión de vida? ¿Qué hacer si desde 0 a 5 años de mi vida no recuerdo nada? No, claro, nosotros no recordamos normalmente esas promesas que hemos, normalmente no recordamos esas promesas que hacemos, ¿no? Pero sí las podemos ver en nuestra vida. O sea, podemos darnos cuenta de aquellas cosas que de repente no funcionan, como les decía, ¿no? Esta persona que le prometió a su papá que no iba a poder conseguir las cosas más fáciles que él. ¿Por qué? Porque era una manera de estar cerca a su papá, una manera de alguna manera honrar su memoria. El guión de vida, bueno, tiene que ver con el análisis transaccional que está muy vinculado con las constelaciones familiares, aunque son dos ramas diferentes, pero es como una toma de conciencia. Es como saber de dónde vienen esas promesas que de niños hemos hecho. Por ejemplo, una promesa o un guión de vida, por ejemplo, también puede ser que yo veo el sufrimiento de las abuelas o de mi madre, por ejemplo, ¿no? De las mujeres de mi familia. Yo veo su sufrimiento a causa de los hombres o a causa de una infidelidad o a causa de la violencia de género, qué sé yo, y yo prometo de niña, veo eso y prometo yo como ustedes, ¿no? Yo tampoco seré feliz, o sea, con un hombre. Entonces son cosas que se dan a un nivel muy inconsciente, que solamente estando en el adulto presente podemos darnos cuenta de estas cosas. Y más allá del guión de vida, también como les decía, podemos darnos cuenta desde qué estado reaccionamos. Si reaccionamos desde el adulto consciente y centrado, que todo lo toma, que todo lo abraza, que no critica, o si estamos reaccionando desde el padre crítico, o si estamos reaccionando desde el niño, ¿no? Y el padre crítico siempre va a ser el que va a estar demandando, el que va a estar ordenando, el que va, y no tiene que ver con la figura paternal, tiene que ver con las personas mayores de mi infancia que han marcado o que me han acompañado durante la vida. O también puedo estar reaccionando desde el niño, desde el patrón de niño, ¿no? Entonces, todo esto que tiene que ver con las constelaciones y con estas fuerzas del amor, en realidad es más que todo tomar conciencia, ¿no? Nosotros, como les decía, y bueno, probablemente algunos no lo hayan escuchado, al principio les decía que cuando nos damos cuenta cómo puede cambiar nuestra vida simplemente por seguir o por integrar estos órdenes, nos damos cuenta que la vida cambia, que podemos tener la oportunidad de construir diferente, de actuar diferente, ¿no? Y eso yo se los digo porque también lo he pasado. O sea, no me crean así a ciegas, pueden experimentarlo. Bueno, gracias por esa pregunta. No hay otra pregunta, ¿no? Por ahora. Sí, hay una pregunta de Pilar, Beatriz. Sí, ¿qué ¿Te la dice? leo? ¿Sí? Sí, sí, por favor. Hola, gracias por esta charla. Mi mamá no estuvo conmigo toda mi infancia y juventud. Y de adulta me enteré que sufrió una enfermedad y tuvo que dejarnos. Pero no la puedo querer hasta ahora. Sigo resentida. No le estoy dando su lugar. Ayúdenme. Gracias. Ya, bueno, ese es en realidad un proceso de purificación que cada uno elige hacer. No podemos negar la realidad, no podemos negar lo que sucedió con tu mamá, pero sí lo que podemos hacer es que tú puedas hacer como un trabajo especial para poder tomar esa fuerza de tu madre, porque en realidad la madre tiene que ver con la salud, tiene que ver con la abundancia, ¿no? Y tiene que ver con la pareja.
Entonces yo te digo a ti, no sé qué edad tienes, pero cómo están esos aspectos de tu vida. Tienen que ver todo con la madre. Incluso la madre es la que le abre la puerta o sea, es la que le da el permiso al padre para que esté presente en nuestra vida. Yo entiendo lo que dices y te digo que en realidad poder solucionar ese tema desde la emoción, de hecho sabemos que puede ser difícil porque ahí se activa el resentimiento, se activa el abandono, se activa todo, ¿no? Todo lo que sentimos que de repente escapa de nuestras manos y no podemos solucionar. Pero no podemos tampoco solucionar un problema desde la emoción. Tenemos que abstraernos como en un nivel superior de conciencia para poder ver a tu mamá desde un lugar que no sea, mejor dicho, desde un lugar existencial, como mucho más humano, ¿no? Y comprender que si tu mamá y tu papá te dieron la vida, cumplieron como padres, porque lo único que los hace padres es que te dieron la vida. Lo demás te lo pudo haber dado cualquier persona. Y si hicieron eso, si te dieron la vida, cumplieron como padres. ¿Sí? Entonces, acá hay otra pregunta, ¿cómo? Creo que hay otra pregunta Sí, de Huawei, dice. de Huawei. ¿Cuál es la pregunta de Huawei? Dice, yo tengo una consulta y si no conoces a tu papá, ni por Ujú, foto, ni nada, sí. es Hay muchos casos incluso de inseminación artificial, pero igual, o sea, la fuerza de la vida que llegó a ti y que te dio la vida es suficiente como para que tú puedas honrar lo que llegó, la vida que llegó a ti, ¿no? Y no importa, es independientemente. Yo conozco gente y he tratado gente, no solamente con las constelaciones, sino también con otros tipos de terapias que hago, gente que ha sido violada por sus padres y uno dice, pero qué destino, ¿no? O sea, cómo esta chica, y generalmente es gente joven, ¿no? Que llega a veces con historias de verdad que terroríficas, y uno desde el lugar humano así, uno dice, pero cómo puede vivir bajo el mismo techo o cómo va a poder hacer ese movimiento tan profundo de poder aceptar y tomar a este hombre, ¿no? Como su padre, independientemente de que si haya existido, de que si esté o no, de lo que haya hecho o no haya hecho, realmente es la misma respuesta, ¿no? Como padre cumplió en darte la vida y eso es como el regalo más grande. O sea, nada puede compensar eso. Es por eso que dentro de esta compensación de la que hablábamos, de que nosotros tomamos la vida de nuestros padres que viene de atrás y la tomamos y nosotros es como que nos quedamos, es una deuda que nunca vamos a poder pagar porque nosotros podemos amar a nuestros padres, podemos hacer de todo, pero devolverles la vida no podemos, ¿no? Lo único que podemos hacer es llevarla hacia adelante, en cosas buenas o en hijos o en servicio, en lo que sea. Entonces, bueno, ese tema de la compensación tiene mucho que ver también con esto de poder honrar, ¿no? De poder dar realmente un lugar. Y bueno, eso, si van al taller de verdad, ahí lo vamos a trabajar bastante más profundo, porque es poder realmente darle un lugar, es como el primer gran paso. Y yo no quiero meter religión, ni mucho menos, pero si nos damos cuenta de lo que dicen los dos primeros mandamientos, ¿no? Que creo que es honrar a Dios sobre todas las cosas, es como dar, o sea, honrar la creación, aceptar todo como es, ¿no? Y honrar a nuestros padres también. O sea, son como los dos primeros pasos, el asentimiento, por un lado, y la honra de nuestros padres. Sin eso, no podemos hablar de nada, de verdad. O sea, es como que nosotros recién al tomar a nuestros padres en la dimensión, aceptar lo que son, honrar su destino, es que únicamente podemos empezar a caminar por la vida con pasos más certeros, ¿no?
¿Y cómo nos sentimos cuando caminamos por la vida con pasos más certeros? Es que nos sentimos enraizados. Las piernas enraizadas a la tierra significa haber tomado a nuestros padres. Y tomar es un término muy usado en las constelaciones que significa aceptar incondicionalmente. Yo sé que no es fácil, porque yo también he hecho mi proceso en esto. Y les digo una cosa, yo bueno, estoy en el tema de las constelaciones desde el año 2007, que de alguna manera empecé, cuando empezaron a llegar las constelaciones al Perú, porque salió la primera promoción del centro peruano. Entonces tenía amigas que habían hecho la formación y algunas de ellas venían a dar talleres a Cusco. Pero imagínense, desde esos años, 2007 más o menos, es que pude entrar en contacto con las constelaciones, pero recién hasta hace, qué sé yo, 2015, es que es como que algo realmente se pudo mover en mí y darme cuenta. Yo me di cuenta que todo lo que yo que lo que yo creía que era, no era. Y cuando me di cuenta que realmente esa imagen que yo tenía de mi mamá y de mi papá, y que era mi mamita y mi papito, y que todo estaba bien, pero cuando moví el velo, me di cuenta que habían sapos y culebras abajo, y que esa realidad que yo había pretendido crear para que todo esté bien, no estaba bien. Entonces fue ahí cuando me decidí, dije, bueno, vamos a entrar a fondo acá, y decidí formarme, ¿no? Y si en algún momento alguno de ustedes tiene la oportunidad de hacer esa formación, más allá de querer ser constelador o no, háganla de verdad, porque te cambia la vida, ¿no? O sea, te cambia la mirada, la visión, te cambia todo. Es como que todo lo que uno hace después de haber tomado a los padres tiene sentido, tiene fuerza. Es como que es real, uno está apoyado, ¿no? O sea, te sientes como enraizado. Y bueno, no es un camino rápido porque podemos hacer ejercicios, podemos hacer una constelación, pero es un camino muy profundo, es un camino de alma. Entonces tiene otros factores que no solamente es la toma de conciencia, sino también el movimiento profundo, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. Dice Sara, muchísimas gracias por la respuesta, que te hizo una pregunta anteriormente. Sí. Dice, quisiera saber qué hacer para empezar a ser consciente, pero creo que acabas de describir eso un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es eso, ¿no? Es un camino en realidad. Y yo siempre lo digo, es como un camino de purificación, en el que, bueno, nos toca botar algunas lágrimas, ¿no? Y aceptar lo que nos ha tocado y, y empezar a tomar, o sea, en la real dimensión y fuerza, ¿no? A nuestros padres. Este es el primer gran paso, antes de los órdenes del amor e incluso antes de constelar, porque cuando uno constela y necesita, a veces uno dice, pero yo quiero buenos resultados ya, pero si no hay una integración de todo esto, o si no hay una toma de conciencia de todo esto, es como que difícilmente, eh, digamos que el trabajo que uno hace puede tener resultados más concretos, ¿no? Es la toma de conciencia en realidad. Bueno, estábamos hablando del segundo orden, no sé qué hora es, oh my God, ya. Estábamos hablando del segundo orden, que es el dar y tomar, y hablaba esto de la compensación, ¿no? Y la compensación está presente en todo, incluso también o sea, la compensación abarca también todos los órdenes porque siempre hay un mecanismo inconsciente que va a tratar de suplir o de compensar, ¿no? Redundando, de compensar aquello que no haya sido visto, aquello que se haya escondido, aquello que de repente hayamos excluido. La compensación es desvelar y dar un lugar. Entonces ese mecanismo no solamente está en las relaciones, sino está en todo, incluso en el trabajo también.
¿no? Nosotros tenemos la necesidad de trabajar precisamente porque tenemos esa necesidad de compensar. Cuando una persona quiere dar, como lo que estamos haciendo ahora, como esto que hace la madre y el Prabhu, que es como abrir espacios también, es porque cuando uno toma, después tiene esa necesidad de dar, ¿no? O sea, es como un círculo. Si yo no he tomado, es imposible que pueda dar. Entonces también este orden del amor es como que nos muestra qué tanto hemos tomado. Y el primer paso, nuevamente, lo primero es haber tomado a nuestros padres. Tomar a nuestros padres es como estar bien gorditos, ¿no? Cuando estamos bien gorditos, estamos satisfechos, llenos, contentos, ¿no? Barriga llena, corazón contento. Entonces, solamente recién ahí yo puedo entregar, puedo dar a los demás. Entonces, esa compensación es en todo. Incluso también, como les decía, en el trabajo, escuchaba, por ejemplo, a una persona eh, que hablaba de que ¿por qué toda su familia eran médicos de cabeza? O sea, uno era neurólogo, el otro era dentista, el otro arreglaba la cara, y, y dentro de su historia familiar apareció que un ancestro en la Revolución Francesa le habían cortado la cabeza. Entonces la necesidad de compensar también está por poder de alguna manera curar o sanar aquella parte de nuestra ancestralidad, de alguien del pasado que haya tenido, en este caso era el tema de la cabeza, ¿no? O cuando hay de repente mucha locura en un sistema familiar, aparecen los terapeutas, ¿no? Y los psicólogos y las enfermeras y todo lo que tenga que ver con ayuda, ¿no? Entonces, este tema de la compensación está en todo, absolutamente en todo. Eh, Nuestra vida está hecha constantemente de fases positivas y negativas. Este es como que es un nivel ondulatorio, ¿no? Que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, y el poder aceptar las fases también significa una toma de conciencia, pero también estas fases únicamente se pueden equilibrar, la fase negativa y la fase positiva se puede equilibrar cuando yo acepto de repente a las personas que son parte de estas fases negativas, a los que me hacen daño, los que no me quieren bien, ¿no? Aceptar también, porque gracias a ellos la fase positiva se va a equilibrar. Entonces esa compensación está realmente en todo. Sería muy amplio poder hablar de todo eso, ¿no? Y por otro lado, el otro orden del amor tiene que ver con las fidelidades, que son las normas y reglas, que hay normas y reglas que son explícitas, ¿no? Que sabemos, por ejemplo, bueno, aquí a esta casa nadie entra con zapatos, o aquí adentro no se fuma, se come a tal hora, y son normas que rigen nuestra vida, ¿sí? Que rigen los sistemas. Pero también hay normas que son implícitas, es decir, que están presentes y que no sabemos de dónde vienen, pero las cumplimos sin chistar y simplemente seguimos como el destino, ¿no? De lo que se presenta. Y a veces vemos que de repente los problemas surgen porque alguien no quiere seguir esas normas implícitas que obligan a los miembros, qué sé yo, a ser todos abogados, cuando en realidad que todos los hombres de la familia sean abogados, cuando en realidad mi sentir o mi vocación está en otro lugar, ¿no? Entonces, las normas y reglas están presentes constantemente, tienen mucho que ver con las fidelidades inconscientes, con aquellas cosas que yo hago sin saber por qué, o sigo sin saber por qué, y que marcan nuestra vida. O sea, en realidad somos parte de un destino colectivo, pero al mismo tiempo tenemos una libertad individual. El destino colectivo es lo que viene marcado por nuestro sistema, y la libertad individual es si yo lo sigo o no lo sigo. Si yo estoy en el no, en decir, qué vida de miércoles, ¿por qué a mí? Ahí en realidad no voy a llegar muy lejos, ¿no? Como se dan cuenta, en realidad la aceptación está en todo.
Es el primer gran paso. Ese, la gratitud y el tomar a los padres, ¿no? Y bueno, y la jerarquía natural de los sistemas, que tiene que ver sobre todo con el lugar que ocupamos. Tener claro, tener consciente, mejor dicho, llamar a conciencia que únicamente podemos recibir los dones de nuestra vida, la salud, la riqueza, el amor, la abundancia. Únicamente vamos a poder recibir todos esos dones, lo que nos corresponde si estamos en nuestro lugar. Si no estamos en nuestro lugar, si yo soy la tercera, pero quiero ser la primera, ¿no? Si de repente, no sé, el ejemplo que puse, ¿no? Que por ejemplo, si se muere el padre, el hijo se pone en el lugar del padre. Entonces, no estar en el lugar es como que nos quita todos los dones que la vida tiene para nosotros. Entonces, esa parte también es súper importante, y además que respetar nuestro lugar implica respetar el lugar de los demás. Si nosotros honramos a los anteriores, ¿no? Si los posteriores, digamos, que los descendientes honran a los anteriores se ponen al servicio de los posteriores. Pero si los posteriores no honran a los anteriores, en realidad los más viejos se alejan porque no son honrados, porque no son reconocidos. Entonces esa parte también es importante en el día a día, en la vida, ¿no? En el trabajo también, en todo lo que uno hace, ¿no? La jerarquía en el cargo, la jerarquía de conocimiento, la jerarquía por antigüedad, todo tiene que ver. Entonces respetar los órdenes es como de las cosas también más importantes, la jerarquía natural que le llaman, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les puedo contar, creo, en realidad, resumiendo, pero sí haciendo un súper resumen de todo. No sé si tienen más preguntas. Aquí hay otra pregunta de Mayra. Ujú. Dice, buenas tardes, con respecto al último punto del equilibrio en la pareja, Sí. venganza con amor, entendí Ujú. que se ha de devolver el daño, pero con menos. ¿Qué pasa si Sí. no se llegó a reaccionar así? ¿Cómo que si no entiendo? Si no se llegó a reaccionar. Me Ah, imagino, si no hubo venganza con amor. exacto. Me imagino que ella Bueno, pasó algo similar y que no cobró el... sí, es que si no hay una compensación, normalmente el equilibrio mismo de las cosas va a quebrar la relación, ¿no? Entonces es bien importante que haya una compensación en todo, absolutamente en todo. Y si no se dio, bueno, de repente estás a tiempo, ¿no? Todavía para hacer algo. Por ejemplo, desde la vez pasada hablaba también con una chica, ella por infidelidad, ¿no? Y claro, no, como les decía, una infidelidad no se paga con otra infidelidad, pero sí, por ejemplo, ella se había sentido muy dañada, muy dolida, y yo le decía, bueno, la manera de compensar, tal vez, ¿qué cosa es lo que más le gusta a él? Ay, le encanta que le cocine. Bueno, no le cocines, ¿no? O sea, que sienta, porque que sienta la pegada, o sea, que sienta que hay nosotros no podemos de alguna manera negar la realidad. O sea, lo que esa es una ley universal, ¿no? La realidad es tal cual es y tiene derecho a ser reconocida tal cual es. Entonces, no puedo negar la realidad, pero sí puedo hacer algo para compensar eso. O sea, y eso nunca jamás va a poder ser yo te hago más de lo que me hiciste, porque si yo te hago más de lo que me hiciste, eso nunca va a terminar. O sea, porque la reacción del otro va a ser hacerte un poquito más de lo que tú me hiciste, pero si yo te hago un poquito menos, es como que todo queda en paz, si se puede, porque estamos hablando de una infidelidad, y cuando se habla de infidelidad es como que ya hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la infidelidad también se ve mucho que, que tiene que ver porque uno de los dos no está disponible, ¿no? Entonces la tercera persona entra de alguna manera también para poder mostrarle al otro por qué no está pudiendo mirar a la pareja, por qué miro a otro lado, por qué necesito otra persona, ¿no? Entonces sí, todo está hecho constantemente de compensaciones, ¿no? Bueno, espero haber respondido tu pregunta.
Gracias. Y Pilar, ella preguntó sobre su mamá, dijo que no la había conocido en su niñez, ¿recuerdas? Ujú. Y que Sí, hasta ahora sí. no la podía como ver, ¿no? Ajá. Entonces ella dice, gracias, que sí es Ujú. separada, Pilar, tiene deudas y pregunta si esto lo pueden arrastrar sus hijos también. Claro, no es una condena, pero todo lo que nosotros hagamos por nuestro sistema, por resonancia, o sea, resuena hacia adelante, hacia los nuevos, y lo bueno es que resuena hacia atrás, hacia los ancestros. Si nosotros desatamos nudos acá, en realidad ayuda para todo el sistema, ¿no? Y no es que, o sea, tú tomando conciencia de esto, lo que puedes hacer es trabajarlo, solucionarlo, y para que tus hijos no tengan que compensar hacia adelante, para que la compensación de este, qué sé yo, no sé, no puedo decir error, pero de este nudo, por decir así, para que eso no siga hacia adelante, porque también podemos ver que en la vida hay muchas situaciones que se repiten, incluso enfermedades, ¿no? El cáncer, por ejemplo, que está presente, está en el abuelo, está en el papá, está en el hijo, está en todo el mundo. Entonces uno dice, uy, mi familia está condenada, pero ¿por qué? En realidad tiene mucho que ver con la salud. En las constelaciones no hay fórmulas, pero sí hay como ciertas tendencias. La salud viene de mamá. Entonces, mientras más en conexión o más yo pueda haber hecho ese trabajo de toma, o sea, de aceptar incondicionalmente a mi madre, es que realmente muchas personas, no quiero generar expectativas, pero sí he visto que muchas personas se curan del cáncer solamente por tomar a la mamá, ¿sí? Hay muchas enfermedades que vienen de generación en generación y es un poco la pregunta de ella, ¿no? Si sus hijos pueden sufrir las consecuencias. En realidad está en ti poder solucionarlo para que tus hijos, es como liberar el camino, ¿no? Ujú. Sí. Luego hay una pregunta de Zaida. Ella dice, yo sé de algún excluido en mi familia, exactamente mi tía que abortó cuando vivía con mis padres. Esto es un secreto. ¿Es responsabilidad mía incluir a ese bebé? ¿Cómo hacer un servicio a ese ser excluido? Ujú. Eh, Como la que tiene conciencia de esto eres tú, lo que puedes hacer, bueno, lo vamos a tocar más profundamente en el taller, pero sí lo que te puedo decir es que puedes como centrarte en ti misma, y eso también lo hago yo, a veces porque uno no sabe cuántos excluidos hay en tu familia, así como dice ella, uno no sabe lo que hizo el otro, ¿no? O sea, hay secretos que de verdad uno no está al tanto de todo, pero sí lo que puedes hacer es de repente centrarte, y yo lo que visualizo es así como todo mi círculo familiar, o sea, todos los ancestros así rodeada de todos, y voy pasando, ¿no? De izquierda a derecha, como haciendo un círculo con los ojos cerrados, y digo, los veo a todos, todos pertenecen, los niños, los grandes, todos pertenecen, ¿no? Todos los muertos también, tanta gente que a veces se ha perdido en una guerra, o que ni siquiera se supo de ellos, ¿no? Entonces, puedes hacer ese ejercicio, ¿no? Desde tu conciencia, si sabes exactamente de este aborto, decirle, yo te veo y te tomo en mi corazón. Y con eso estás haciendo un gran servicio, ¿no? A todo tu sistema, por más de que la mamá no sepa o que no tenga la conciencia para hacerlo. Gracias. Luego sigue la pregunta de Lina. Dice, buenas tardes. Cuando se realiza una constelación, supongo que se mueven energías. Y después, ¿cómo se cierra? Gracias. No entiendo bien cómo se cierra. En realidad lo que sucede en una constelación es que se activan los campos de memoria. O sea, no hay nada mágico en una constelación. Podemos hacer una constelación en la punta del cerro, podemos hacerla acá o en cualquier sitio. Es activar los campos de memoria, que son los campos mórficos, que de alguna manera Rupert Sheldrake, que fue un parapsicólogo en los años 70, hablaba de los campos de memoria. Y esos campos de memoria nos acompañan, o sea,
vivimos, acá yo tengo toda la información de atrás, absolutamente. No necesito hacer ningún ritual ni nada para acceder a esa información, pero sí necesitaría ser guiada, ¿no? Para poder saber, en una constelación lo que se ve es cuál es el desorden, habiendo hablado de los órdenes del amor, cuál es el desorden que está presente para darle un lugar. O sea, esto de orden y caos, ¿no? ¿Cuál es el caos para darle un orden, darle un lugar? Entonces, en realidad vivimos en estos campos de memoria, es solamente que una persona que esté capacitada pueda abrir el campo, pueda con mucho respeto, ¿no? Y hacer el trabajo que se tiene que hacer, con mucha humildad, porque en realidad es como también el buen hacer o el mal hacer del constelador tiene consecuencias también, ¿no? No solamente para el sistema de la persona con la que trabaja, sino los errores que comete un constelador también son en contra de mi propio sistema. Entonces, digamos que lo más acertado es poder entrar con mucho respeto a estos campos de memoria, ¿no? Y acá les cuento algo chiquitito, que es una observación de estos campos de memoria que está en todos los seres vivos, y es que en una isla de, bueno, no recuerdo un nombre raro de unas islas, se observaba a un grupo de monos, ¿ya? Y de pronto, eran biólogos, creo, y observaban que los monos tenían cierto comportamiento y que empezaron a poner las semillas que comían, las empezaron a meter al mar para que estuvieran saladas, y empezaron a comer las semillas saladas. Y después de un tiempo se dieron cuenta que en otra isla que no tenía ningún tipo de comunicación con, con estos monos, empezaron a hacer lo mismo y empezaron a replicar en diferentes lugares. Entonces, a eso es lo que me refiero con que estos campos de memoria están presentes en todos los seres vivos. O sea, en nosotros, en las plantas, en los animales también. Y se activan de manera natural. Gracias. Nos pregunta Elvis. Dice, ¿hay algún límite de edad para constelar? Cada ser tiene un proceso especial de aceptación para encontrar el equilibrio y la felicidad. Yo creo que es tener como una madurez, ¿no? Haber alcanzado cierta madurez. Yo sé, por ejemplo, que no se constelan menores de edad, o sea, pero también pueden haber personas de 18 años que sean bastante maduras, pero normalmente no se constela con niños. Puedo constelar a mi hijo sin que él esté presente, no necesariamente tiene que estar toda la familia en una constelación, pero sí un miembro que hable por la persona, ¿no? Pero no hay un límite, o sea, yo te diría, más que una edad cronológica, hablaría de madurez, porque esta es una de las pocas terapias que funciona cuando tú estás en el adulto, o sea, en el estado adulto, en el estado presente, en el estado abierto, en el estado de amor incondicional. O sea, se pueden dar movimientos, pero funciona de manera contundente cuando uno está en la aceptación y en la mirada amplia, sin crítica, ¿no? Entonces, yo creo que va más por el tema de madurez. Yo a mi hijo lo he constelado, bueno, consteló él a los 18 y no entendió nada. Entonces, o sea, no entendió, me dijo, ¿qué es esto? Un teatro, no me gusta. ¿Qué es esto? Me dijo, ¿cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver que... Y un poco que se molestó, ¿no? Entonces, claro, me di cuenta que había tirado mi plata, porque obviamente yo no lo podía constelar, lo hizo un amigo, y bueno, depende más que todo de la madurez, ¿no? Gracias, Beatriz. Aquí hay otra pregunta de Cristi. Dice, quiero consultar lo siguiente. En mi caso, mi papá murió hace 3 años. Yo me casé y fuimos a vivir con mi mamá. Mi papá era el jefe de la familia. A partir de ello, yo soy ahora la jefa de la familia y siento que he tomado su lugar.
En este caso, viendo por el bien de mi esposo y de mi mamá, compartimos responsabilidades y quehaceres entre los tres, pero de alguna manera yo llevo la batuta de la casa. Y en alguna conversación mi esposo y mi mamá coinciden que esto es así. ¿Puede generarme algún conflicto? Sí, claro, más que conflicto, porque o sea, yo estoy segura de que si haces eso, lo haces por amor, ¿no? Y bueno, en este amor ciego de niños, de poder proteger a tu mamá, ahí se puede estar activando este estado niño de querer proteger y cuidar a mamá, sobre todo cuando tu papá ya no está presente. Pero tú puedes hacer lo mismo desde tu lugar, o sea, darle siempre el primer lugar a tu mamá, por ejemplo, el lugar de las decisiones, sobre todo tener muy en claro, no sé qué número de hija dijiste que eras, pero decir, yo, puedes visualizar a tu papá y a tu mamá al frente y decir, yo solo soy la hija. Y cuando hagas y digas eso, date cuenta de cómo te vas a liberar. Es como que te quitas un peso de la espalda. El tema es que si uno no ocupa su lugar, es que todos los dones de la vida se te cierran, porque uno puede decir, uy, pero qué linda. Bueno, te voy a contar un caso para no entrar así como en algo muy personal, pero tiene mucho que ver. Una persona, su padre era alcohólico y era una familia de 5 hermanos, el padre era alcohólico y el hijo mayor, que en realidad era el primer hombre, el segundo hijo, toma el rol del padre, ¿sí? En hacerse cargo incluso de la educación de los hermanos. Entonces, ese hombre se puso al costado de su mamá, realmente ocupando el lugar de su papá. En primer lugar, ese hombre tenía problemas para conseguir pareja. O sea, tenía amiguitas, pero en realidad no podía formalizar con nadie. Y claro, porque ya estaba, su pareja era su madre, porque había ocupado el lugar de papá. Y por otro lado, claro, desde fuera uno puede decir, pero qué buen hijo, ¿no? Que abastecía y qué bueno que le dio carrera a todos sus hermanos. Pero sistémicamente eso es una arrogancia, tratar de ocupar el lugar de un ancestro o de alguien más viejo que uno. Entonces, lo único que puedes hacer en ese lugar lo único que puedes hacer desde el lugar donde tú estás, es decir, yo solo soy la hija. Y puedes ayudar de la misma manera, pero con mucha conciencia de que estás en tu lugar de hija. Y de repente repetir, yo no sé qué número de hija seas, pero si eres, por ejemplo, la tercera, decir, yo solo soy la tercera y yo soy la hija. Eso te ubica inmediatamente en tu lugar. Así los demás estén desordenados, es como que afirmando eso y tomando conciencia de eso te ayuda a regresar a tu sitio. Gracias. La siguiente pregunta es de Liz. Liz dice, buenas tardes. ¿Qué pasa cuando no puedes hacer la venganza con amor, pero solo sales huyendo cada vez que sientes que te hacen daño y sigues solo guardando rencor? Pero como quieras, sientes el deseo de volver con la persona, pero no siento que sea por los padres, ya que siempre tuve amor, aunque no fue por los padres biológicos, pero sí los que me criaron. ¿Qué pasa si no puedes hacer la venganza con amor? Bueno, si ya pasó eso, de alguna manera puedes tratar de compensar, ¿no? A través de repente no sabría decirte, o sea, ¿ella está con esa persona o ya no está? Ella dice que cada vez sale huyendo de esta persona, de su matrimonio, ¿no? Ah, Y que, sí. eh, y que sigue guardando rencor, pero también Mm. sigue sintiendo que tiene el deseo de volver con esa Ujú. persona. Ahí yo más que todo yo me remitiría a tu infancia, ¿no? Y a cómo ha sido la relación en casa con tu familia. Ahí, 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 ahí también se activan las fidelidades, ¿no? Porque otro caso, mira, por ejemplo, una señora que tiene que ver con lo que me estás diciendo, ¿no? Pero una señora
una vez llegó a un trabajo, a una constelación, y llegó, se sentó muy, muy fresca, con su esposo al costado, y ella dijo, así como muy triunfante, ¿y cuál es su tema? Infidelidad, dijo, pero así como que, o sea, como que tuviera una medalla en el pecho, ¿no? Infidelidad. Y, y por ejemplo, en ese caso, esta señora estaba siguiendo un patrón de las mujeres de su familia. Y hay como a veces las mujeres, muchas mujeres de nuestras ancestras que están enojadas con los hombres. Entonces, yo me remitiría más que todo a saber cómo haya sido la relación de tus padres, ¿no? Y si ahí se está activando algún recuerdo de la infancia, porque uno conscientemente, tú misma dices, salgo corriendo, pero uno conscientemente sabe que es o sea, que el amor, digamos que puede ser tóxico, ¿no? Pero lo amo, ¿no? Me trata mal, pero lo amo. Entonces es como que ahí se cruzan los papeles. Ahí se puede estar cruzando de repente un rol de tu papá, alguna memoria de tu mamá que no te permite salir de esa intrincación. O sea, es como un nudo, una intrincación es como un nudo, que no te permite darte cuenta de cuál es el patrón que estás siguiendo ahí. Esto de la venganza con amor siempre genera, siempre genera bastante. Polémica. Sí, a mí me da risa porque a veces cuando hablan de eso yo siempre digo, ¿y ya te vengaste? Y la persona dice, ¿habré venido al lugar correcto? Claro, porque no siempre uno lo entiende, ¿no? Pero se entiende por compensación, ¿no? O sea, en realidad tiene todo el sentido. Y este, de alguna manera todo esto que yo les estoy compartiendo tiene que ver con la filosofía de Bert Hellinger, que ahora ya es, bueno, ya falleció en el 2019, pero tiene que ver con toda una ciencia ahora, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que les digo también los invito a comprobarlo, ¿no? Gracias, Beatriz. Acá creo que hay un par de preguntas más. Dice Zaida, aquí en Venezuela tienen muy presentes a los muertos. De hecho, hay una religión llamada Santería y Paleros, donde hacen ceremonias para bajar a un muerto en especial y que los acompañe durante su vida. ¿Qué karma puede generar eso? No te puedo hablar de karma desde esta perspectiva, ¿sí? Te puedo hablar de compensación. Pero los muertos están muy presentes en nuestra vida. Y también dentro de este principio, de este orden de la pertenencia, los muertos sí piden ser vistos cuando no han sido incluidos, cuando de repente han sido olvidados, pero los muertos lo único que quieren es que los vivos vivan, que los vivos vivan su vida. Y si esos muertos son honrados, si tienen un lugar, no necesariamente físico, pero si tienen un lugar en tu corazón y son reconocidos, los muertos es como que te abren los caminos, ¿no? Son presencias muy benévolas en nuestra vida cuando son honrados. Y cuando no son honrados o no son reconocidos o simplemente, bueno, qué sé yo, se los olvida, eh, a veces aparecen, no como fantasmas, pero aparecen en un miembro más joven o que tenga las mismas características o que tenga el mismo patrón, simplemente para decir por la misma compensación de las que les he hablado, por esta fuerza de compensación, para poder ser honrados, ¿no? Sí. Tenemos otra pregunta de A. Dice, Ah, hola, sí. ujú. Cuando acaba siempre por temas de mala comunicación, específicamente por celos, dice ella. ¿Qué debo hacer para iniciar desde cero? Está hablando de una pareja. Sí, se refiere a todas sus relaciones, ¿no? O la mayoría. Acaban por mala comunicación, por celos, Ajá. específicamente. Bueno, ahí también yo creo que se puede estar tratando de patrones repetitivos, ¿no? Esto mismo, lo mismo que respondí antes. A veces uno está molesta con los hombres, no por uno mismo, sino está molesta en nombre de los ancestros. Y la molestia la muestro yo.
los celos los puedo mostrar yo, ¿no? O no sé si los celos vengan del otro lado. Pero igual, siempre hay, por la misma fuerza de compensación, siempre se van a juntar dos polaridades que se complementan, ¿no? De repente el sumiso y el agresor, ¿no? El celoso y el sumiso. Entonces siempre se van a juntar. Pero también el tema de la pareja es bien, ay, es una de las cosas más complicadas, pero también es una de las cosas más sanadoras, ¿no? O sea, es una gran oportunidad el poder trabajar en pareja, el poder sanar los vínculos, ¿no? Y sobre todo parte de lo que dijimos al principio, que es aceptar al otro tal y como es y no pretender cambiarlo. En primer lugar, porque querer cambiar al otro es una falta de respeto, ¿no? Y en segundo lugar, porque si alguien te dice que tú cambies, y más aún la pareja, lo menos que vas a querer hacer es cambiar. Pero si tú puedes aceptar al otro, al que está al frente de ti, sin querer cambiarlo y tomarlo tal cual y como es, entonces ahí ese es el gran paso, ¿no? Y si el precio es muy alto, entonces sigue tu camino. Es lo mejor. Dice Rocío, Ujú, ¿cómo podría ayudar a una persona que toma? En este caso, mi papá y mis ujú, hermanos. Especifica que son dos, ¿no? Dos de ellos. ujú. ¿Se puede constelar a nombre de ellos, a nombre de estas personas? Mira, generalmente los problemas con el alcohol tienen que ver con excluidos del sistema. Es decir, yo me vuelvo tan desagradable o tan despreciable como aquel que no quiere, que no se reconoce, que no se ve. Generalmente, como les digo, las constelaciones no tienen reglas, pero tiene mucho que ver con las personas del sistema que han sido rechazadas y olvidadas. Entonces aparecen en los miembros más jóvenes mostrando ese mismo rechazo. Y el alcohol tiene que ver con excluidos generalmente. No puedes constelar en nombre de ellos. Puedes invitarlo, lo que siempre recomiendo es invitarlos a charlas, invitarlos a talleres para que puedan tomar conciencia, pero lo que sí puedes hacer es constelar tu relación frente a ellos. O sea, cuál es tu posición frente a ellos. Y eso también, de alguna manera, mueve las fichas de tu sistema, ¿no? No, bueno, nos contestó Cristi, que fue la que habló que tomó el lugar de su papá, Ajá. ¿no? Porque falleció y es la jefa de la casa, ¿no? Que Sí. mantiene a su mamá y también Ujú. está con el esposo. Dice, te agradezco mucho la respuesta. Es algo complicado que mi mamá tome decisiones porque ya tiene 79 años, ¿no? Muchas gracias. Sí, pero va más allá de la forma, va por el fondo. Por supuesto que si es una persona que sea mi mamá o tu mamá y que de repente sea así ancianita, aunque 79 años no es mucho, pero igual, pero a lo que yo voy es que lo hagas todo lo que haces desde tu lugar de hija, reafirmando constantemente, porque puede que tengas esa tendencia o que estés vinculada con algún ancestro que sea mayor y que tú tengas esa tendencia, ¿no? De ubicarte en un lugar más grande de lo que eres tú. Lo que puedes hacer, sí, es hacer lo mismo, o sea, tomar las decisiones que tomas, ocuparte de tu mamá y lo que haces, pero muy consciente de que lo estás haciendo desde tu lugar de hija. Y nuevamente te digo, reafirmar, yo soy tal, con tu nombre y apellido, y soy la primera, segunda o tercera hija de tus padres, y dice sus nombres. Y eso te ubica en el espacio inmediatamente, te devuelve a tu lugar. Y la última pregunta que tenemos es de Ujú. Zaida. Ella dice, me molesta mucho que mi pareja hable con otras mujeres, que quizás a mis ojos las haga sentir lindas, que su atención no sea solo para mí, como yo soy con él. Esas Ujú. inseguridades, ¿a qué se deben? ¿Algún Ujú. consejo, por favor?
Bueno, esas inseguridades tienen que ver con el estado niño, ¿no? Con con las vivencias que hayas tenido de pequeña, y ahí vuelvo a repetir que a veces estos roles de lo que eran nuestros padres y lo que es la pareja, porque la pareja generalmente nos muestra aquellas cosas que no han sido solucionadas. Entonces, puede ser que esa tensión, puede ser, te digo, porque no lo estamos viendo en el campo, pero puede ser que esa tensión que tú estás necesitando sea un reflejo de algo que te ha faltado de niña y lo estés confundiendo con la pareja. Es como una transposición, ¿no? O sea, eso que te decía, yo me tratan mal, me hacen de todo, ay, pero yo lo amo, ¿no? Entonces, en realidad, quien está hablando es tu niña y estás hablando desde tus carencias de niña, no desde el adulto. Entonces, ahí yo te invitaría más bien a tomar conciencia en qué parte tuya está muy conectada con esa niña que necesita la mirada, necesita la atención, necesita el afecto, ¿sí? Que esa es la parte, digamos que ahí sería como hacerle clic al asunto para poder saber exactamente de dónde viene, ¿no? O sea, te estoy respondiendo así como genéricamente, pero siento que viene por ahí más que por el lado, o sea, porque en realidad las parejas nos muestran cosas que están pendientes de trabajar. Y si no la solucionamos, aparece otro personaje con las mismas características. O sea, y uno dice, pero ¿por qué me toca esto siempre? Claro, porque no está solucionado, ¿no? Cuando esté solucionado y hayamos dado ese salto evolutivo, es que vamos a poder aspirar de repente a personas un poco más maduras, ¿no? En la medida de que yo maduro, también lo que llega a mi vida es, por ley de resonancia, es similar, lo semejante atrae lo semejante. Entonces esa también es como una mirada para ti misma, ¿no? O sea, ¿por qué atraigo hombres así? O sea, en realidad más que mirar al frente y decir, pero ¿por qué no me miras? ¿Pero por qué no me miras como yo? Es, por qué necesito que me miren? O sea, ¿por qué? Si yo soy totalmente autosuficiente, si estoy completa con mi padre y mi madre bien puestos en mí, entonces estoy completa. No necesito, la relación es de adulto a adulto, ¿no? Ahí va más que todo una relación de niño. Gracias. Hay otras dos preguntas más de A ver. Susi. Susi Ujú. dice, en mi familia hay muchos antecedentes de ansiedad y depresión y mis abuelos fallecieron de cáncer. A veces yo también me he sentido así, con cáncer, me imagino, o con ansiedad y depresión. Ujú. ¿Cómo puedo constelar para romper este patrón? Ujú. En realidad, la depresión tiene que ver con vacío, o sea, con la ausencia de la figura paterna o la figura materna o ambos. O sea, tiene que ver con un gran vacío que yo trato es como un agujero oscuro. Más que todo, más que tratar de romper con ese patrón, es que tú puedas tomar a tus padres para poder salir de esa repetición. Porque, ¿qué pasa si yo no tomo a mis padres o si mi madre ha estado ausente y mi madre estaba mirando a otro lugar y no me podía ver a mí? Entonces, si mi madre no tomó a su madre, o sea, ¿cómo yo voy a poder hacer un movimiento sanador? Pero en realidad, al hacer yo ese movimiento, por más de que mis ancestras, de repente, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Por más de que mis ancestras no lo hayan hecho, si yo logro hacer ese movimiento, en realidad o sea, la resonancia ayuda a sanar, como les digo, generaciones hacia adelante y generaciones hacia atrás. Así ellos ya no estén en la vida. Y el cáncer, como les decía, la salud tiene mucho que ver con la madre, ¿no? Tiene que ver con eso. Tenemos otra pregunta Ujú. de Carla. Eh, si hay tiempo, me gustaría saber si yo siento odio por mi mamá y muchas veces peleo con ella, ¿esto puede traer complicaciones en la vida de mis hijos? Mm. Generalmente hay patrones que se repiten. El único movimiento sano que tú puedes hacer ahí es trabajar tu relación con tu mamá.
¿no? O sea, abrir como una puerta para poder empezar a aceptarla y tomarla, ¿no? Y, y más que pensando en tus hijos, que en realidad ellos saldrían beneficiados por lo que tú hagas, es pensando en ti, ¿no? Pensando en cómo haces para solucionar y poder salir de la repetición. Uh-huh. Sí. Entonces, no veo más preguntas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme compartir esto de los órdenes del amor. Tan bonito, de verdad. Tan bonito y tan... al mismo tiempo, como tan fácil, ¿no? O sea, no sé si fácil, porque en realidad es un camino, como les digo, de purificación. El estar atento a las compensaciones, el estar atento a no excluir, ¿no? Eh, el estar atento a de dónde vienen mis respuestas, a las fidelidades, qué guión estoy siguiendo, si estoy siendo yo, en qué lugar estoy y todo eso, ¿no? En realidad es súper amplio, más bien gracias a ustedes por permitirme contarles un poquito de todo eso y compartir, ¿no? Así, en ese movimiento natural de compensación, uno toma y después lo entrega. Y así vamos caminando. Muchas gracias, Beatriz, por compartirnos todo este conocimiento maravilloso. ¿Te gustaría contar un poquito sobre el taller, lo que vamos a ver en el taller? Sí, el taller va a ser el próximo sábado 29. Empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a la 1, ¿no, madre? Sí, Aproximadamente. Es lo que está programado. Y en realidad en el taller vamos a profundizar acerca de esto que les he contado así de manera resumida, y vamos a poder hacer ejercicios que nos van a ayudar a poder afirmar de manera más clara, más contundente, sobre cómo ponerlos en práctica, ¿no? Y cuáles son las cosas que de repente, las actitudes que nos hacen caer en repeticiones o en no estar atentos a estos órdenes, a estas fuerzas de vida, ¿no? Que, como les digo, va más allá de poder conocer, o sea, no solamente es como, sí, el orden del amor tal, y bueno, en realidad existen y tienen una fuerza y mueven una energía. Entonces, el poder integrarlos de verdad que es maravilloso y a uno le cambia la vida. Así es que están todos invitados. El taller, como les digo, es de 10 de la mañana a 1 para poder profundizar más. Vamos a hacer ejercicios y poder trabajar esto con mayor conciencia, ¿no? muchas gracias, Beatriz, nuevamente, y muchas gracias a cada uno, a todos los presentes, y nos vamos a seguir viendo muy pronto a través de las charlas o los talleres. Y bueno, nos despedimos entonces, hasta el próximo sábado. Bueno, muchas gracias y chao a todos. Hare Krishna. Nos vemos. Hare Igual. Arriba. Hare Igual.